Génesis 5, Reina Valera, los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Seth después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jarec. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jarec 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 160 años, 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Muy bien. Traducción en lenguaje actual.
Génesis 5. Los descendientes de Adán. Dios creó al ser humano a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Luego los bendijo y lo llamó seres humanos. Aquí se encuentran anotados los nombres de sus descendientes. Adán tuvo un hijo semejante a él en todo, al que llamó Set. También tuvo más hijos y más hijas. Adán tenía 130 años cuando nació Set y después vivió 800 años más. Así que Adán murió cuando tenía 930 años. Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enos, Set vivió 807 años más. Así que Set murió cuando tenía 912 años. Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Cainán, Enos vivió 815 años más. Así que Enos murió cuando tenía 905 años. Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalalel. También tuvo más hijos y más hijas después de que nació Mahalalel. Cainán vivió 840 años más. Así que Cainán murió cuando tenía 910 años. Mahalalel tenía 65 años cuando nació su hijo Jerec. También tuvo más hijos y más hijas después de que nació Jerec. Mahalalel vivió 830 años más. Así que Mahalalel murió cuando tenía 895 años. Jerec tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Enoc, Jerec vivió 800 años más. Así que Jerec murió cuando tenía 962 años. Enoc tenía 65 años cuando nació su hijo Matusalén. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años más. Como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Así que Enoc vivió 365 años. Matusalén tenía 187 años cuando nació su hijo Lamec. También tuvo más hijos y más hijas. Después de que nació Lamec, Matusalén vivió 900 969 años. Lamec tenía 182 años cuando tuvo un hijo, al que llamó Noé, porque dijo: Dios ha maldecido la tierra, pero este niño nos dará consuelo en nuestros trabajos y en nuestros dolores. Lamec tuvo también más hijos y más hijas después de que nació Noé. Lamec vivió 595 años más, así que Lamec murió cuando tenía 777 años. Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, Sem, Cam y Jafet.